brazos, porque tú estás aquí, Señor Jesucristo, tú has derramado de tu gracia en este lugar. Creemos firmemente que eres tú, Señor, en este lugar, ministrando a tu pueblo, ministrando, Señor, a tus hijos. Dios, dando la palabra rema esta tarde, para que tu pueblo sea ministrado, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, Señor, hermanos, es un gozo, un privilegio estar con ustedes. El día de hoy pensé por un momento que no iba a llegar, hermanos. El día de ayer los jóvenes me pedí que oraran por un servidor. Veníamos de regreso de un pueblito. 3 horas antes de llegar aquí a la Ciudad de México, el vehículo en el que veníamos empezó a fallar. Empezamos a orar, a creer al Señor, ya nos hacíamos en la grúa. Yo ya estaba pensando en hablar a los hermanos, decirles a ver quién iba a predicar. Pero gracias a Dios llegamos a las 12 de la noche. Dios nos permitió llegar con bien. Les agradezco sus oraciones a los que estuvieron orando el día de ayer con nosotros. Y bueno, gracias a Dios. Por otro lado, pues he estado viendo que hay mucha expectación por lo que va a pasar el día de mañana y el 15 total. Hay mucha expectación de los cristianos, de los no cristianos. Piensan que se va a acabar el mundo. Pero, hermano, si tú venías esta mañana pensando que va a decir mi hermano Abner acerca de esta situación, bueno, hermano, las escrituras se tienen que cumplir. La Biblia dice que señales arriba en el cielo y abajo en la tierra. Entonces no son más que señales de que el tiempo de que Jesucristo va a venir por su iglesia, hermanos, está cerca. Eso es claro. La Biblia dice que cuando Jonás, que cuando le pedían señal al Señor Jesús acerca de que él era el Mesías, el tipo de la generación incrédula, y se pide señal, pero no le será dada otra señal sino la de Jonás. Y independientemente de la señal de que Jonás estuvo 3 días en el vientre de gran pez, así Jesucristo tenía que descender su alma al fondo, al centro de la tierra. Los estudios científicos que se han hecho muestran que cuando Jonás entró a Nínive, hubo un eclipse total. Cuando Jesucristo murió, ahí lo pueden leer en el Evangelio de Lucas, la Biblia dice que la tierra se oscureció. Entonces, el día de mañana que la tierra se va a oscurecer en muchos lados, no es más que señal de que Jesucristo está preparando su venida por su iglesia. Es que no tengas miedo, no tengas temor. Tienen miedo los que no se han consagrado, los que no se han santificado, pero hermano, esto es una advertencia de parte de Dios diciéndote: alístate, alístate porque voy por ti. Debes de estar gozoso. Jesucristo dijo cuando todo esto pase, dice: no os entristezcáis, sino erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención. Eso lo dijo Jesucristo. Entonces, quita todo temor de tu corazón, alaba a tu Señor, gózate porque Jesucristo viene. Es como aquella mujer que se va a casar y ya viene todo preparado, toda la fiesta, la ceremonia. Y entonces, ¿qué hace aquella mujer cuando ya está pronta y la fecha se acerca? Pues aquella mujer se emociona, las mujeres se deben de acordar cuando se van a casar, se emocionaron, dijeron: al fin ya me voy a ir con mi amado. No sabían lo que estaban haciendo las hermanas, pero nosotros sí sabemos lo que estamos haciendo. Y nos vamos a ir con Jesucristo, con nuestro amado. Entonces, hermana, hermano, gózate, alégrate. Es que no tengas miedo, no tengas temor. Hermano, se va a oscurecer la tierra, dicen que se va a oscurecer, unos minutitos nada más, pero no es otra cosa sino que Dios está mostrando lo que Dios ha creado,
y está mostrando y está dando la señal de que Él está cerca, y es para que nos aprevengamos, que estemos de alguna manera listos para cuando el Señor venga. ¿Amén? Amén. Bueno, pasado este punto, vamos a regresar al tema, hermanos, que estamos viendo. El cuadro que estamos viendo nos quedamos en que el segundo punto es la relación con el mundo, habla de la santificación, de la consagración, de cómo tenemos que marcar una división, una separación entre el mundo y nosotros, porque nosotros somos duros. Vimos ahí que de alguna manera el propósito en el matrimonio es propósito de placer y gozo. Para eso di la cita de Isaías 65:5, 1 Corintios 7, todo 1 Corintios 7, va a estar hablando acerca del matrimonio. Proverbios 5, del 18 al 23, ahí va a decir cómo nos tenemos que alegrar con la mujer de nuestra juventud. Entonces, pasando al punto que sigue, es relación con la autoridad. Mateo 22:21, vamos. Mateo 22:21. ¿Quién lo tiene? ¿Se puede lectura? Le dijeron, de César les dijo, dad pues a César, es de César, y a Dios es de Dios. Juan 19:11. ¿Alguien más? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El Señor. Romanos 13:1. Todo acto se somete a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son condenadas. ¿Okay? En Tito capítulo 3, versículo 1. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Bueno, los textos que les acabo de referir prácticamente son muy claros. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey de Reyes, aquel por el cual subsisten todas las cosas, cuando Él se hizo hombre, Él sabía que se tenía que someter a una de las autoridades gubernamentales, porque toda autoridad, ahí está diciendo la palabra de Dios, es puesta por el Señor. Amén. Jesucristo va a decirle a Pilato: ninguna autoridad te fuere dada, sino que fuere dada del cielo. Todas las autoridades, hermanos, familiares, autoridades gubernamentales, aún autoridades en la iglesia, son autoridades puestas por Dios. Y no son puestas para que nos hagamos esclavos de ellos, no, sino son puestas para una protección. Y siempre he mencionado aquí, claro ejemplo, los padres para los hijos. Los padres para los hijos son una protección mientras los hijos están en casa. ¿Por qué? No solamente se trata de decirles que los padres están todo el tiempo mandando, ¿no? Los padres tienen el compromiso y la responsabilidad de enseñarles a sus hijos, darles una educación. Pero es nato, hermano, que los padres ejercen una protección sobre los hijos. De igual manera en la iglesia, hermanos, los que Dios ha dado como autoridad son una protección para el pueblo del Señor. Yo te puedo decir, hermano, yo te lo he mencionado muchas veces, para mí ha sido una mega, super bendición estar bajo autoridad. Hay momentos en los que decisiones aún aquí en la iglesia me han sobrepasado, y lo primero que hago es marcar al hermano Santiago,
¿Está pasando esto? ¿Qué hago? Vamos a tener un consejo, me dice, hacer así, así, así. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios lo ha puesto como nuestra autoridad directa y Dios me ha bendecido a través de él y Dios me ha dado protección. Dios ha dado en bendición esas autoridades. Entonces, muchachos en casa, pues la autoridad son los padres. Mientras tú estés bajo el techo de tus padres, estás bajo autoridad de tus padres. El problema de los jóvenes es que empiezan a crecer y se empiezan a creer independientes para algunas cosas, pero para otras no. Quieren ser independientes en tomar sus decisiones, pero a la hora de la comida, papá, que no, mamá, que no. Y sí se acuerdan que tienen papá. Pero cuando ellos quieren tomar sus decisiones, dicen a sus papás, le digo, a mí me pasó en algún momento, no se metan en mi vida, es mi vida. Bueno, si es tu vida, ¿por qué no te vas a hacer tu vida? Quieres estar en casa, quieres tener los derechos de hijo, pero no de alguna manera la obligación de hijo de tener que estar sujeto a la autoridad. Y joven, quítate de la cabeza pensar que tus papás piensan tu mal. Dios te dio la autoridad de tus padres. No los escogiste tú. Dios las escogió para tu bien. Porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Y la Biblia dice que hay pensamientos que a los hombres les parecen de vida, pero su final son muerte. Cuando tú no te sometes a las autoridades que Dios ha dado, voy a ser claro, te estás rebelando en contra de Dios. No estás rebelándote en contra de tus padres. No estás rebelando en contra de la autoridad espiritual que Dios dio. Te estás rebelando en contra directamente de Dios. Por eso Jesucristo le está diciendo, dice, porque toda autoridad está puesta por el Señor. No te fue dada ninguna autoridad, no te fue dada del cielo. Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, se sometió. Amén. Porque él sabía que esa autoridad en ese momento Dios la había puesto, su Padre. Y Jesucristo no se rebeló. Jesucristo tenía toda la autoridad, toda la capacidad. Él no lo hizo así. Él se sometió. Y él por eso va a decir, dará al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Pero aún, si tú te das cuenta, ahí en una ocasión, Jesús mismo manda a Pedro a pagar el impuesto. Entonces, hermano, ¿tú crees que Jesucristo tiene que hacerlo? No. Pero Él nos está marcando, nos está enseñando que tenemos que honrar a nuestras autoridades. Por eso la palabra de Dios va a decir, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios da. Esa es la clave, joven. Si tú has pensado, joven, adolescente, es que todo lo que hago me sale mal, es porque no estás caminando bajo autoridad. Hermano, que tienes ministerio, necesitas caminar bajo autoridad. Porque eso es una protección de parte de Dios. ¿Quieres ministerio? ¿Quieres que Dios te desarrolle? Necesitas caminar bajo autoridad. Hay hermanos o ministros que dicen, yo puedo. Pues, ¿qué diferencia hay entre él y yo? Entre tal ministro y yo, no hay ninguna. Yo puedo ministrar y no necesito a nadie más que al Señor. La situación es que si tú no te sometes a una autoridad, vas a llevar una carga que no es tuya. Y cuando llevas cargas que no son tuyas, te aplastan. Cuando tú tienes una autoridad, estás llevando una carga, estás poniendo la carga del Señor,
distribuye la carga para que puedas avanzar. Bien sencillo. La gente se sorprende a veces y dice, ¿cómo dice el crecimiento que la iglesia ha tenido ahí donde estás? Te sorprende. Hay muchas iglesias que llevan años y no crecen. Y cuando me dicen, me han preguntado, ¿cómo le hacen? Es que no he hecho nada. Yo soy un siervo inútil. No hago nada. Lo único que hago es pararme y hablar lo que Dios en su infinita misericordia y gracia me permite. Pero he caminado bajo autoridad. Lo que Dios ha mandado, me ha instruido bajo autoridad, lo hago, porque Él así le ha placido y las cosas funcionan. Ya, hace 8 días, el sábado pasado, estábamos en Pachuca, les compartí testimonio a los hermanos. Y lo primero que les dije fue, hermanos, yo voy a hablar al hermano Santiago. Y le dije al hermano Santiago, mándenme músicos, aunque sea el domingo, una guitarra, mano. Algunos que estaban aquí se acuerdan. Y entonces me acuerdo de que esa vez le dije al hermano Santiago, para ver si puede mandar uno de músicos. Y me dijo hermano Santiago, bien claro, déjame orar. Bien. Yo era un viernes. El domingo me tocaba ministrar, no tenía quien dirigiera, y nada más, obviamente, iba a compartir la palabra. Y me acuerdo que esa vez le dije al hermano Santiago, mándame una guitarra, hermano. Hermano Santiago, me dijo, déjame orar, dice, te hablo el sábado, te hablo mañana, un viernes. El sábado les decía a los hermanos, estuve yo en el celular pegado, dando lengua, Señor, manda hermano Santiago, manda música. El celular nunca sonó hasta que ya venía para acá, para la iglesia. Entonces me habla el hermano Santiago, hermano, estoy orando y no puedo mandarte música. Necesitas desarrollar. Y lo primero que yo pensé es, ¿por qué? Se supone que me iba a apoyar. ¿Dónde está el apoyo? Es lo primero que uno piensa. Y yo le dije, hermano, ¿estás seguro? ¿Ya oró bien? Dice, no puedo mandarte músicos, los músicos tienen que estar en su iglesia local y tienes que empezar a orar al Señor para que Dios traiga. Y yo, hermano, cuando venía para acá, mi esposa murió, yo tenía que utilizar. Realmente es lo que mandaste. Entonces dije, Señor, no estoy de acuerdo, sin embargo tengo que obedecer. Voy a obedecer, Señor. Empezamos a orar. Los músicos que tú ves aquí son el fruto de la oración. Los hermanos que estuvieron consiguiendo al Señor para que mandara un día obreros. Esa bendición de Dios. Cuando tú caminas bajo autoridad vas a tener bendición. Aunque no te parezca. Tú dirás, no, es que yo tengo un plan mejor. Yo tengo una idea mucho mejor. No es así. Es a la manera de Dios. ¿Ok? Ahora, Juan 17, hermanos, para yo soy la puerta. Aquí Jesucristo va a decir, yo soy la puerta. Y Jesucristo va a decir, yo soy la puerta porque eso habla igual de lo que se dice una protección. Hay gente que dice, yo no necesito autoridades espirituales. Yo puedo caminar, conozco la palabra de Dios, conozco la Biblia, puedo orar, puedo leer. ¿Por qué Dios no me puede usar? Claramente la palabra de Dios va a decir, nos guiamos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando pueda. ¿Se acuerdan de David? Dios le había ungido a través de Samuel. Dios le había dado la promesa, le dijo, vas a ser rey. Y también en ese momento se pudo sublevar y se pudo levantar y se pudo revelar y decir, Señor ya murió. ¿Quién es Saúl? Es un loco que no obedece al Señor. Y David se sometió. Cuando Saúl estaba ahí, estaba prácticamente en charola de plata, estaba
dormido. Y David lo pudo matar. ¿Y qué le decían sus soldados? ¡Mátalo! ¡Aquí está! Dios lo ha entregado en tu mano. Si lo matas vas a poder tomar posesión del reino. ¿Qué dijo David? Libre de mi padre. Hermano, eso me impacta, me vuela la cabeza. Yo ¿qué hubiese hecho? Yo no lo pienso. Pero David tenía un corazón conforme al corazón. Se sometió. Y David tenía toda la opción. Sabía entrar en la presencia de Dios. Y Saúl no. La diferencia entre ellos dos fue que uno sabía someterse a su autoridad. Y Saúl no. La instrucción de Dios fue clara. ¿Qué hizo Saúl? Mi plan es mejor. Dios. Juan 10, ¿qué dice? Juan 10, 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Él es la puerta de las ovejas. ¿Quieres someterte al Señor? ¿Has venido, has orado muchas veces? ¿Has dicho, Señor, quiero hacer tu voluntad? Hermano, sométete a las autoridades de los hombres. Dios te va a llevar de la mano para que puedas hacer su voluntad. En esta puerta, la puerta me da una protección. Espíritu de entendimiento. Lucas 4:18, parte C. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Lo que yo te decía, algunos se quiebran en su corazón, rompen su alma, fracturan su alma por falta de sometimiento a la autoridad. Cuando tú te sometas a la autoridad, el Señor Jesucristo no solamente te va a proteger, sino te va a sanar, y te va a dar un espíritu de entendimiento para que tú puedas entender y comprender cuál es la voluntad de Dios. No lo que tú crees que es la voluntad de Dios. Lo que tú crees no es eso, hermano. No es así. Tienes que someterte a la autoridad para que entonces Dios te muestre cuál es su voluntad. Por eso el salmista también va a decir: el hacer tu voluntad, oh Jehová, me ha agradado. Necesitas conocer cuál es la voluntad de Dios. Cuando tú te sometas, entonces va a venir un espíritu de entendimiento de parte de Dios sobre tu vida y vas a comprender y entender cuál es la voluntad de Dios. Hablábamos con algunos hermanos en la semana y le explicábamos: la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo. Necesitas comprender cuál es la voluntad de Dios, porque las organizaciones funcionan conforme a la idea de estructura de los hombres, al entendimiento de los hombres. El organismo de Dios, el organismo vivo que es la iglesia del Señor, va a desarrollar conforme a la voluntad, a la visión divina. Y eso trae vida, y eso da un espíritu de entendimiento. La Biblia dice que el hombre animal no percibe o no entiende las cosas espirituales porque le son locura. El hombre que no se somete a la autoridad, la mujer que no se somete a la autoridad, va a decir: está loco.
Pero cuando Dios derrama un espíritu de entendimiento sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre tu mente va a entender y va a comprender cuál es la voluntad de Dios y asimismo tu corazón va a ser sanado. Bien. Si tú me preguntas ahora entiendo cuál era la voluntad de Dios. Era dar músicos. En su momento no lo entendía. ¿Y cómo hace posible? Señor, ¿a poco tú estás de acuerdo? ¿Sí? Entonces tú entiendes y comprendes la voluntad de Dios y así mismo Dios sana tu corazón. ¿Sabes por qué hay veces que tú sigues dañado en tu corazón? Porque sigues sin entender cuál fue el propósito de Dios para tu vida. Sigues sin someterte a tus autoridades. Y tú piensas, es que si usted conociera la infancia que yo tuve. Tú sabes que lo que Dios permitió aún en tu infancia fue para fortalecer tu corazón, para fortalecer tu alma, para que le conocieras. Que la Biblia va a decir, lo que yo ahora hago, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. El problema es que cuando la gente no le salen las cosas porque no está sometido a la autoridad y no quiere caminar bajo la autoridad de Dios, se ofenden y se van al desierto. Entonces padecen lo que no deben padecer. Es hasta que vuelven en sí, dicen, Señor, me voy a someter a lo que tú digas. Y entonces entienden y comprenden cuál es la voluntad de Dios. Y entonces tu corazón va a ser sanado. Mientras no, y vas a caminar con tu corazón deshecho toda tu vida, porque no has tenido un espíritu de entendimiento de para qué ha sido puesta la autoridad de Dios. Sencillo. Los que no se quieren someter a la autoridad que Dios les ha dado, no entienden. Y lo primero que piensan es, mi autoridad está loca. Y no entienden, y piensan, solo me quiere esclavizar. Y quiere sacar provecho de mí. Y no entienden que ha sido puesta para una protección. Y para un desarrollo, un crecimiento espiritual. Así de simple. Cuando tú entiendas y le pidas a Dios un espíritu de entendimiento y entonces derrama ese espíritu de entendimiento y tú logres comprender para qué ha sido puesta tu autoridad, mano, vas a caminar en la dirección. Esa es la manera. Yo te puedo decir, aquí está mi papá, y mi papá siempre me decía, me aconsejaba, no hagas esto. ¿Sabes qué pasaba yo? Así que hacía yo mi tontería, mi madurez. Tú decías, ay, mi papá ya está grande. ¿Qué vas a ver? Él ya vivió en otra época. Y ahí regresaba yo después de la tenía razón. Y siempre me lo decía. Si tú piensas que lo hago por tu mal, lo hago por tu bien. Quiero evitarte esos problemas, esa situación. Pero cuando yo lo tenía, decía, pues date, muñeco. Y ahí venía yo llorando. Tenía razón. Así es con el Señor. Dios, necesitas tú pedirle al Señor que derrame un espíritu de entendimiento. Y para eso está el espíritu, el anhelo de seguridad de nuestra alma. Proverbios 2, versículo 11.
Proverbios 2:11 va a decir: la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Proverbios 7, versículos del 2 al 7. Díganos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Vamos a leer desde el primer versículo. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Ahí está diciendo, hijo mío. Eso habla de una posición de autoridad. Y está diciendo, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos, lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto. ¿Qué va a decir? Entendimiento. Un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle contra la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. El estar bajo autoridad, el tener un espíritu de entendimiento de parte de Dios, te va a dar seguridad en tu vida. Porque hay ocasiones en las que tú no tienes seguridad y te sientes inseguro, falto de entendimiento, porque hay temor en tu corazón, porque dices, no tengo una autoridad, no tengo un padre espiritual, un padre que me esté guiando, y saber cuál es la voluntad, cuál es la instrucción de parte de Dios para mi vida y para los míos. Entonces se empieza a ver inseguridad, el anhelo de seguridad en tu alma se ve afectado. Tú sientes inseguridad, hermano. Lo que tienes que entender es esto: sométete a tus autoridades. Reconoce quiénes son las autoridades que Dios ha puesto sobre tu vida. Y entonces, camina. Mira, Señor, dame gracia. Honra a tus autoridades. Honralos. Honra a tus padres. Porque de esa manera estás honrando a Dios. Y Dios te va a dar la gracia. Ahora, ¿qué sigue? Obviamente el temor ahí que afecta a nuestra vida es el temor a la inseguridad. Marcos capítulo 7, versículo 25. ¿Sabes por qué la gente ahorita se siente insegura con lo del eclipse? Se siente insegura con los temblores, con los terremotos, con los rumores de guerra. Porque no tienen una autoridad espiritual. Caminan en una religión que ni creen ni profesan. Creen que con ir a la iglesia todos los domingos a cierta hora y estar pensando en otras cosas mientras están leyendo la Biblia, ya con eso cumplieron delante de Dios. Y no es así. Por eso hay tanta inseguridad. Por eso hay tanto temor. Y muchos ahorita quieren ir a las iglesias de sus religiones y dicen, no, vamos, porque ya está el eclipse, ya se levanta por ahí uno diciendo, no, ya se va a acabar el mundo, compra comida, la tierra se va a oscurecer 3 días. Y empieza tu alma, empieza el alma de ellos a moverse y a sentir inseguridad. Porque lo primero que piensan es, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de los míos? Eso es lo primero que piensan. Porque no tienen un anhelo de seguridad suplido de parte de Dios. Porque no hay autoridad. No hay unos padres, no hay padres que les digan, mira, es por aquí.
esto va a pasar por esta razón, por esta situación, mas no tengas miedo. Es como un padre cuando va a mandar a sus hijos a la escuela, mira, hijo, vas a ir a la escuela, te van a poner tu uniforme, lo empiezas a preparar mentalmente para lo que va a pasar. Entonces el pequeño va seguro cuando va a la escuela, lo que hace es que llega seguro, va con seguridad. Pero cuando no hay un anhelo de seguridad suplido de parte de Dios por medio de la autoridad que Dios ha dado, hermano, fracasan, se rompen. Y ahí te hablan de la escuela, venga por niño porque no para de llorar. Solo que aquí en el caso de ellos, pues no va a haber porque ellos no son hijos de Dios. Entonces, si tú eres hijo de Dios, sométete a las autoridades que Dios ha dado, porque eres su hijo. Porque Dios lo ha dado en su misericordia y en su amor por ti, para tu protección, para que todo temor a la inseguridad se vaya. Así funciona. Esa es la manera en la que Dios quiere bendecirte. Yo te puedo asegurar, joven, que cuando tú ves a tus padres que llegan contigo, llegas seguro, seguro con papá o con mamá. Cualquier cosa que hay que pagar, papá. ¿Cómo le hace? ¿Quién sabe? Pero tiene que pagar. Así es Dios. Quita tu temor a la inseguridad del Señor cuando tú te sometes. Y eso, hermano, a ver, vamos a leer primero Marcos 7:25. ¿Qué dice? Porque cuando una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, Sirofenicia de nación, y le rogaba por echarle fuera de su hija al demonio. ¿Qué más? Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Amén. Amén. La mujer era griega y sirofenicia. No se podía juntar con los judíos, menos con los rabinos. Ella tenía una inseguridad en su alma. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar en esta situación? Pero entonces ella recibe de alguna manera en su desesperación el espíritu de entendimiento y va delante de Jesucristo. Y ves una actitud de sometimiento cuando Jesús le dice: no me des echar el pan de los hijos a los perrillos. La mujer se pudo haber ofendido y decir: ¿qué hago con este nazareno? Me voy. Pero ella tiene una actitud de sumisión. Amén. Una actitud de humildad. Y ella va a contestar: sí, Señor. Y se pone en el papel y dice: aún los perrillos comen de las migajas. Eso habla de una situación de humildad, de una sencillez. Y date cuenta en qué situación estaba aquella mujer para llegar a
a esa posición postrada. Hermano, tú y yo no somos perrillos, somos hijos. Somos hijos de Dios. Amén, aleluya. ¿Por qué no te sometes? Sufres porque no te has sometido. Necesitas someterte a la autoridad que Dios ha puesto, para que entonces el tercer pacto del Calvario aparezca: paz y Amén, aleluya. paz. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Pero si tú no te sometes a Jesucristo, no te sometes a la voluntad de Jesús, no vas a tener paz, no vas a tener reposo. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Reyes 4, 22 al 36. Y esa es una historia que me impacta. Es una historia, hermano, que yo a veces no puedo entender, no puedo comprender. Segunda de Reyes 4:22. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: vas. Después hizo en albardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte de Carmelo, y cuando el varón de Dios le vio de lejos, dijo a su criado: Giesi, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿le va bien aquí? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: pedí yo, hijo, a mi señor. No dije yo, no te burlases de mí. Entonces dijo él a Giesi: sigue tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no le saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. ¿Sí? Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y las manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo. Y así que ella entró y se echó a sus pies
y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. La mujer tsunamita era una mujer rica, era poderosa, su marido era un hombre poderoso, era de una muy buena posición económica. Pero aquella mujer reconoció en el varón de Dios que realmente el Espíritu de Dios estaba sobre ese varón. Y ella, hermano, si tú pusiste atención, te vas a dar cuenta que de alguna manera ella tomaba una posición de humildad, de sencillez y de sometimiento al varón de Dios. Esa mujer, cuando ella vio a Eliseo, la Biblia dice ahí más atrás, en el versículo 9, te vas a dar cuenta y vas a entender la historia. Dice que aquella mujer le dijo a su marido: mira, este es varón de Dios. Dice: vamos a construirle un cuarto, un departamento, para que cuando él pase se quede. Y la Biblia dice que ella le insistió al varón de Dios primero para que fuera a comer a su casa y después para que su marido le hiciera un aposento. Pero yo me pongo a pensar en varias cosas aquí. Eliseo, para desarrollar el nivel ministerial que tuvo, se tuvo que someter a Elías. Tuvo que aprender. Él tuvo que someterse al que a Dios había puesto por autoridad. Cuando Dios se lleva a Elías, entonces Eliseo sube y empieza a desarrollar el ministerio que Dios le da. Pero la tsunamita me llama mucho la atención, porque ella tenía el dinero, tenía la capacidad. Ella pudo haber ignorado a su marido. Ella pudo haber dicho: ay, ni cristiano es. Afanado está con el dinero. Ella pudo haber dicho: yo voy a hacerle un aposento al siervo de Dios. Ella lo pudo haber hecho. Y estoy seguro que ella pudo haber mandado a cualquiera de los siervos: haz esto así, así, así. Esto es para el siervo del Señor. Aún lo que tú quieras hacer para el ministerio, para el Señor, tiene que estar bajo la autoridad que Dios te dio. La tsunamita va con su marido y le dice: vamos a hacer esto. Eso me sorprende, hermano, porque hay mujeres que, porque el marido está loco, no le hago caso, lo voy a hacer a mi manera. Es para Dios. Dios, la Biblia es clara cuando dice que se agrada más de la obediencia que del sacrificio. Y entonces aquella mujer, después de que me dijo: bueno, vamos a hacerlo, marido lo construye, lo manda a hacer. Y Eliseo entonces cada que pasaba se quedaba ahí. Ella tenía un reconocimiento de esas autoridades, tanto espirituales como en lo práctico. Ella supo reconocer, tuvo el espíritu de entendimiento y entonces comprendió qué es lo que Dios quería. Y entonces, ¿tú conoces la historia? Ella se sometió, entonces Dios le dio lo que su corazón anhelaba. Mujer, ¿tú crees que Dios no sabe lo que tu corazón anhela? Joven, varón, ¿tú crees que Dios no conoce qué es lo que tú quieres? Dios lo sabe. Pero si no eres fiel en lo poco, ¿cómo vas a ser fiel en lo mucho? ¿Quieres servir al Señor? Necesitas someterte. Eliseo desarrolló porque se sometió. La tsunamita recibió a su hijo sin pedirlo. Era lo que su corazón anhelaba. Porque se sometió. Y tú vas ahí a poner mucha atención en la historia. Dice que el niño creció y cuando fue al trabajo con su papá, le empezó a doler la cabeza. Empezó a decir: mi cabeza. Y entonces el papá le dijo: lleva a uno de los que le dijo: ve, llévalo con su mamá.
Y la Biblia dice que aquel muchachito se murió. Literal. Yo aquí me pongo a pensar, mujeres y hombres, todos en general. ¿Qué harías si estuvieras en el papel de la tsunami? En una ocasión, a veces me da mucha risa esto. Cuando recién me casé, mi esposa le costaba trabajo entender. Y ella me decía, ¿cómo vas a someter a ti? Insometido estoy, tampoco yo a la autoridad. Pero en una ocasión, hermanos, estaba Mateito chiquito, yo creo que tenía como 2, 3 años, exagerado. Y estaba ahí en un estudio que yo tenía ahí donde vivíamos, en Toluca. Y yo le había comprado un trenecito al niño. Entonces el niño estaba súper emocionado, se paró, estaba en el escritorio, el niño se paró del escritorio. Armamos el trenecito, lo puso sobre el escritorio y el niño estaba súper feliz. Entonces cuando el niño vio que aquel trenecito empezó a caminar, el niño brincó de felicidad. Y cuando brincó, hermanos, se fue para atrás. Se pegó en la cabeza. Y entonces lo primero que pasó fue que el niño empezó a llorar incontrolablemente. Y entonces ahí viene la mamá. ¿Qué le hiciste? ¡Ay, mi hijo! Lo agarró y se lo salió. Pero me deja hablar, pero no. Y de repente, hermano, no pasaron ni 30, 40 segundos para revisar. ¡Ay! Me decía. Y yo como si estaba hablando en lengua de y me da el niño. ¡No respira! Y me lo da. Le digo, ahora sí me avienta la bolita caliente, ¿no? Pues órale, le digo. No, me dio el niño. Literal, cuando agarro al niño, el niño se desvaneció. Y yo le dice así, Mateo. Eso. Entonces, empecé a orar en lenguas. Le dije, Mateo, en el nombre de Jesús, resucita. El niño hizo y empezó a llorar. Gloria a Dios. Lo hice. Pero dice, ay, hermano, esto es sobre espiritual. No. Te aseguro que no estaba en mi mejor momento espiritual. Pero reconocí la autoridad y la soberanía de Dios sobre la situación. Yo sabía, conocía a mi Señor. Lloré en lenguas. Y la palabra que me fue en el nombre de Jesús. Yo me pongo a pensar en la tsunamita. Y ella empieza, dice la Biblia, que ve a su hijo muerto. Y a lo mejor llorando va y lo tiende sobre la cama del siervo de Dios. Y entonces, ni siquiera le dijo a su marido, oye, mi hijo se murió. Nuestro hijo. Y ya fue, le dijo, oye, déjame ir. Todavía le pide permiso. Y las mujeres cuando están en una situación de separación, yo digo a todos, ni siquiera pedimos permiso. Urge. Va la mujer y le pide autorización a su marido. Dice, te ruego que me dejes ir. Entonces, su marido se ve, a lo mejor el marido ni siquiera le dijo el niño muerto. A lo mejor el marido hubiera agarrado rápido el carruaje, lléveme, vamos rápido, yo te llevo. Ni siquiera le dijo al marido, nomás dijo, te ruego, déjame ir al varón de Dios, y se me ¿para qué? No me molestes. Déjame ir. ¿Cuántas veces hemos hecho lo que creemos que Dios quiere, que está bajo la voluntad de Dios, sin autorización? Y regresamos llorando porque Dios, ¿pero por qué?
autoridad real a la que te sometes? ¿La tienes? Y la mujer va, encuentra a Kiese, y Kiese le dice, ¿cómo está tu marido? ¿Cómo está tu hijo? ¿Qué dice ella? En los momentos de aflicción, en los momentos de dolor, hermano, hermana, necesitamos recordar, estoy bajo la autoridad de Dios. Y Dios va a traer paz. Tienes inseguridad en tus decisiones porque no las estás tomando bajo la autoridad de Dios. Sencillamente por eso. A veces que me han dicho, hermano, ven, predica, ven, ministra. Déjenme hablar con la autoridad. Si la autoridad me da luz verde, voy. Si no, no. Pero es que usted tiene la palabra de Dios, sabe administrar. No. Si es bajo autoridad, sí. Si no, no. Necesitas hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Quieres hacer las cosas de Dios? Hazlas a la manera de Dios, conforme al modelo que Dios quiere para tu bendición. Esa es la manera. Y así el diablo venga, cuando tú estás sometido a la autoridad de Dios, el diablo venga y te golpea y te vuelve a golpear y te vuelve a golpear, hermano. Tú vas a tener paz porque vas a decir, estoy bajo la autoridad de Dios. Amén, aleluya. Y Dios va a traer bendición. Y aquello que tú has dicho se murió. Se perdió. Si tú caminas bajo la autoridad que Dios te ha dado, Dios te lo va a dar. Amén. El propósito aquí es para el matrimonio, propósito de protección. Primera de Corintios 7. Versículos 2 y 3. ¿Quién lo tiene? Pero a causa de las comunicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber igual que así mismo la mujer con el marido. Bueno, mujeres y varones, aquí está más claro que el agua. Yo les todo el éxito del capítulo de Corintios 7. Va a decir someter los unos a los otros, y va a decir sométase la mujer al varón. Y ahí está hablando del deber también, el texto que acaba de leer, hermano, habla del deber conyugal. Porque de esa manera tú vas a proteger a tu pareja. Tú vas a tener protección sobre tu pareja. No necesito explicarles mucho. Ustedes ya lo entienden. De esa manera vas a guardar a tu pareja. La Biblia es clara. Pues si tú no cumples con tu deber conyugal, entonces estás poniendo en peligro tu matrimonio, a tu pareja y tu matrimonio. Sencillo. Es que si tú crees que eso se le escapaba a Dios, no. Propósito de protección. Primera de Pedro, capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta
de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El incorruptible ornato del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Yo sé que aquí no hay tóxicas, hermanas, son afables y apacibles. Busquen al Señor, oren a Dios, para que Dios les dé la gracia, puedan entender cuál es la clave y cuál es el propósito de Dios en tu matrimonio, para protección a tus hijos, para ti, mujer. Tu marido representa una protección, una cobertura. Lo escogiste para que Dios te guarde no solamente en la situación práctica, sino en la situación espiritual también. Necesitan guardarse, necesitan protegerse el uno al otro. Ese es un propósito, ese es el tercer propósito del matrimonio. Y el ejemplo aquí está en Noé y familia. La familia, la esposa de Noé se sometió a Noé. La Biblia no da muchas referencias acerca de la mujer de Noé. Pero yo te aseguro que cuando la mujer de Noé oyó que su marido le dijo, voy a hacer un barco, un arca, de tales y tales medidas, porque va a llover. La mujer pudo haber dicho, ¿estás loco? ¿Qué te fumaste? ¿Cómo va a llover si aquí nunca ha llovido? ¿Y qué hizo aquella mujer? La Biblia no dice que aquella mujer se rebeló. La Biblia dice que aquella mujer se sometió de alguna manera. ¿Por qué? Porque ella y sus hijos con sus esposas entraron en el arca. Siguieron a un loco que además les gustaba el vino. Pero aquel loco oyó la voz de Dios. Y yo estoy seguro que aquella mujer vio a Noé muchas ocasiones postrado delante de la presencia de Dios, escuchando a su Señor. Y aquí les voy a decir algo, varones. ¿Sabes por qué tu mujer no se somete? Porque no tienes una correcta relación con Dios. Porque ella misma no te ve clamando a tu Señor, postrado, derramando tu corazón, pidiendo protección para tus hijos. Noé estaba en la posición correcta, por eso su mujer se sometió. Imagínate a la mujer, las mujeres que son tan especiales con la casa. Noé le dijo, mira, nos vamos a meter aquí, vamos a tener de vecinos a los changos, a las jirafas, a los leones. Va a haber olor todo el día y toda la noche de diferentes colores y sabores. Te tienes que aguantar. Hay mujeres que dicen, no, yo quiero un yate. Imagínate a la mujer de la noche, quiero un yate con mi cama, 15. Servicio de camareros, consígueme, si no, no te sigo.
que aparte de alguien haya jacuzzi, un tocador enorme para que pueda yo meter todas mis cremas. Sus hijos se sometieron. Y el arca es un tipo de Cristo. Cuando tú introduzcas a tu familia en la voluntad de Cristo, Dios trabaja. La brea es un tipo del Espíritu Santo. Dios trabaja. Varones, Dios les ha dado una responsabilidad enorme, nos ha dado una responsabilidad enorme. Cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, Dios nos va a decir, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste con los tuyos? ¿Qué hiciste con los que te di? Jesucristo mismo va a interceder delante del Padre Celestial y va a decir, los míos, los que me diste. Amén. Esa debe ser nuestra oración delante de Dios, varones. Señor, los que me diste, guárdalos. Y el hombre tiene que decirle, Señor, dame la capacidad, dame un espíritu de entendimiento para que pueda comprender y pueda guiar a los míos. Dale un espíritu de entendimiento a mi mujer para que pueda caminar en la misma dirección. Amén. Para que seamos guardados, para que seamos cubiertos, podamos hacer tu voluntad. Bueno, hoy vamos a orar. Aprovechando este punto, hermanos, vamos a presentar un pequeñito. Y le voy a pedir a la hermana Sara y al hermano de esto, gracias, si puedes ayudar, hermano, por favor. Es importante.